Hola, ¿cómo estás? Bienvenidas y bienvenidos a este cuarto Potenciate para la Inclusión. Hoy vamos a estar hablando sobre el rol del Estado para la inclusión de las personas con discapacidad, con dos invitadas de lujo donde vamos a estar compartiendo, debatiendo y reflexionando sobre cuáles son el impacto que tienen las políticas públicas hacia las personas con discapacidad y en función de eso y construyendo hacia la inclusión laboral. Bueno, hoy nos encontramos en este cuarto espacio donde vamos a estar compartiendo. Me va a estar acompañando a Steffi y Belu. Hola Steffi, hola Belu, ¿cómo están? Hola, buenos días. Bueno, gracias por esta invitación. Genial. Hola, buenos días a todos, buenos días Steffi, buenos días Luciano, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes por sumarse. Voy a hacer una pequeña introducción de ustedes, pero seguramente todo el mundo las conoce, pero bueno, para contar un poquito, Estefanía es deportista paralímpica, nos va a estar representando dentro de poquito, dentro de lo que es las Olimpiadas Paralímpicas allá en París. También es influencer y comunicadora dentro de lo que es los derechos de las personas con discapacidad. También nos va a estar acompañando Belén, que Belén ella es abogada, recién recibida o hace poco de escribana también, y a su vez es activista para los derechos de las personas con discapacidad. En este espacio vamos a estar conversando sobre lo que es el rol del Estado y qué impacto tienen las decisiones que se toman en el Estado hoy hacia las personas con discapacidad. Para hacer una breve introducción, sabemos que el Estado tiene un rol muy importante para facilitar el acceso a los diferentes derechos que tienen las personas con discapacidad, que están enmarcados dentro de una convención, que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que el Estado adhiere, ¿no? y ratifica esta convención para poder ser parte, ¿no? y hacer cumplir estos derechos. La realidad es que muchas veces vemos que este Estado termina siendo bastante ausente en algunas cosas, en otras termina facilitando, pero la realidad es que todavía nos falta mucho para generar un cambio. Y para iniciar este camino y empezar a conversar y poder construir en conjunto, creo que podemos abrir con este gran interrogante de cómo es el impacto de estas políticas públicas en las personas con discapacidad. ¿Qué piensan ustedes? Cuéntenme, no sé quién quiere arrancar, las dejo a ustedes. Bueno, arranco yo para romper el hielo. Genial. Bueno, yo creo que si bien somos un país federal, pero bueno, en todas las provincias es muy distinto todo. Yo vivo en el interior, soy de Entre Ríos. Creo que si bien al Estado, como mencionabas recién, todavía le falta un montón y termina siendo ausente en muchas cuestiones, creo que también han cambiado muchas cosas. Yo trabajé 9 años en el Estado y la verdad es que cuando yo ingresé a trabajar, la verdad es que todavía no se hablaba mucho de discapacidad, no se tenía muy en cuenta a las personas con discapacidad y eso con el tiempo ha ido cambiando para bien. No solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito deportivo y demás. La verdad es que me pone contenta los cambios que he visto en Entre Ríos, pero obvio que reconozco de que todavía faltan muchos más cambios positivos para seguir sumando y hablando de inclusión real y no hablar de esta cuestión de decir somos un lugar inclusivo donde se sumen personas por su discapacidad y no por la capacidad que cada uno tenga para brindar. Belu. Bueno, desde lo que me toca, también soy del interior, vivo en Misiones. Yo creo que la inclusión laboral es una deuda histórica, pero a nivel país, porque creo que todas las provincias estamos luchando, eh, los que, a los que nos toca trabajar en discapacidad y defender los derechos de las personas con discapacidad, luchamos por la verdadera inclusión laboral. Eh, no que quede en un lindo eslogan, la inclusión laboral se cumple por el cupo, eh, porque sabemos que no es así. Sabemos que es esa deuda que tenemos que salir de esa deuda,
y lograr entre todos hacer que la inclusión laboral sea totalmente, como dijo Steffi, real y también federal. Unir nuestras fuerzas desde todas las provincias y desde los que estamos en estas áreas para cumplir creo que es un deseo también de todas las personas con discapacidad de que se cumpla. Creo que esto, ¿no? Que hemos ido evolucionando se ha dado en todos los ámbitos a nivel regional. La verdad que, como dice Steffi, es real, ¿no? Antes ni se hablaba de la persona, hoy se habla de la persona y en muchos ámbitos con la persona. Creo que eso también ha ido evolucionando. Siempre, durante mucho tiempo, los profesionales intentaban posicionarnos sus voces y hablar por la persona. Hoy, en los diferentes lugares, la persona con discapacidad está asumiendo un rol bastante activo, sobre todo a la hora de comunicar y visibilizar. Pero creo que también esta parte de que el Estado visibiliza, da voz y genera acciones, pero nunca con un impacto real, ¿no? Porque cuando hablamos por ahí de inclusión laboral, como tocabas vos, Belu, se hacen acciones, porque uno ve y se pone municipio de tal, convocación para personas con discapacidad para el empleo, se reciben currículum, van las personas, se acercan con una ilusión y una expectativa de poder conseguir un empleo, ya sea en el mismo estado o en alguna empresa privada o en alguna organización. Y termina muchas veces quedando en la nada, termina siendo como hace mucho salió una frase que decía de inclusión de cotillón, ¿no? Esto de querer como dibujar una realidad basado solamente en acciones, cuando por ahí necesitamos como avanzar, ¿no? Algo que decías vos, Belu, de que esto no es de hoy, es una deuda pendiente hacia la comunidad de personas con discapacidad. Yo hace 8 o 9 años aproximadamente hice mi tesis, yo así arranqué con esta temática de Paso Cuento, en donde hablamos sobre justamente la inclusión laboral de las personas con discapacidad y cuando planteamos un indicador que era el porcentaje de desempleo, hablábamos entre un 75 y un 80% de desempleo hace aproximadamente 9 o 10 años atrás. Hoy, si posicionamos esa realidad, sigue estando igual el indicador, ¿no? No ha cambiado. ¿Por qué? Porque Exactamente. tampoco no han cambiado las políticas. Lo que se hace siempre está focalizado en lo que es la formación de la persona. No sé si se dan cuenta que todo lo que se piensa hoy en lo que es materia de inclusión laboral desde el Estado está focalizado en esto de formar, preparar, pero la persona se forma, se capacita y el Estado al final no termina generando ese vínculo por ahí con el sector privado o cumpliendo esta ley de cupo que tienen. No sé qué opinan ustedes. Sí, de Sí, mi bueno, parte yo estoy totalmente de acuerdo con lo que perdón, decís. me interrumpí. Está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Qué decías, Belú? No, que yo sí pienso igual que vos, eh, con todo lo que dijiste. Eh, y también déjame agregar de que la persona no vas únicamente con ese deseo o esa ilusión, sino que muchas veces las políticas, antes de asumir, dejan como que una pelotita de que sí, porque vamos a cumplir, porque sabemos que es una deuda histórica, pero mi gobierno sí, en mi gobierno sí se va a cumplir. Entonces, ¿se le ilusiona? Sí, se le ilusiona. Sabemos que en toda la Argentina las personas con discapacidad tienen esa necesidad de trabajar porque el empleo dignifica a la persona y la persona con discapacidad no necesita únicamente ser ese cliente de asistencia, porque también se nos tiene a las personas con discapacidad como solo asistencialismo y no es así. Las personas con discapacidad hoy en día, como dijiste, nos capacitamos, estudiamos, nos formamos, pero hacemos todo eso visualizando nuestro objetivo, que es yo quiero trabajar, necesito trabajar, no solo por mí, sino también por los que tenemos una familia atrás. eh, y vamos y con esa ilusión. Y digo vamos porque a mí me tocó el llevar mi currículum, y de que en su época cuando presenté, yo todavía era estudiante, eh,
y me dijeron, miraron mi currículum, ojearon y me dijeron, pero vos todavía no sos nada. Yo soy persona ante todo. Antes de ser abogada, antes de ser escribana, soy persona, soy Mariana. Entonces, como que te digan eso, duele, porque no te están viendo como persona y no te están viendo con las capacidades que vos dijiste que tenemos. Después me tocó, sí, ya estar recibida, entrar a trabajar a ese lugar y encontrarme archivado mi currículum en el que decía posiblemente llamar y nunca me llamaron. Entonces, agarré una infidencia, agarré mi currículum, guardé y me llevé, me traje a casa para que no quede, porque tenía información, tenía mi CUD y todas otras informaciones que dije, no, mejor va a estar en casa. Pero Exactamente. eh, nos pasa mucho de que no, primero ven la discapacidad y no ven la capacidad que tenemos. Sí, bueno, yo creo que tenemos que romper con un montón de mitos. Por ahí se piensa, bueno, esto que decía Mariana, o bueno, Belu, no sé cómo te gusta más que te digamos, pero es esta cuestión de empezar a romper estos mitos de que contratar a una persona con discapacidad va a ser para que esté en un lugar sin cumplir una función. Y la verdad es que eso es lo que tenemos que empezar a romper, empezar a ver de que somos personas que nos formamos para entrar dentro del rol y también creo, como persona con discapacidad, sobre todo por estar en contacto con tantas otras personas con distintos diagnósticos, de que no tenemos que aferrarnos a esta cuestión de decir, bueno, la ley de cupo es el 4% o el 5% o lo que ponga cada lugar, y pensar, bueno, no importa, como tengo discapacidad me tienen que contratar igual. Y la verdad es que si queremos hablar de una inclusión laboral real, tenemos que saber de que más allá de que tenemos una discapacidad, nos tenemos que formar para cumplir ese rol y empezar a romper con estos mitos y estas barreras de que vamos a estar en un lugar sin hacer nada. Entonces, me parece que tiene que ser valorado ya sea por el Estado, por las empresas públicas o privadas, y también por nosotros como personas con discapacidad, para que podamos llevar esta bandera de derechos y hacernos respetar y también que sea digno para todos nosotros. Y bueno, aparte de todo esto que estoy nombrando también, creo que hay mucho miedo por el lado de las personas con discapacidad, por esta cuestión de si tengo un trabajo formal, pierdo la pensión. Y si pierdo la pensión, ¿qué hago? Y si después elijo el trabajo sobre la pensión y me quedo sin trabajo, ¿qué voy a hacer? Como esta cuestión de desesperación que es real porque necesitamos la plata para vivir, como cualquier otra persona, pero también hay que ser consciente que las personas sin discapacidad también tienen la misma desesperación si se quedan sin trabajo. Entonces es como empezar a vernos nosotros mismos antes de personas con discapacidad como personas, que también tenemos los mismos instintos, tenemos los mismos miedos y tenemos los mismos deseos de progresar. Vos sabés que algo que pasa mucho, ¿no? Este miedo que se da, ¿no? De este lado, por ahí, y lo vamos a posicionar de este lado, y también quiero que me digan ustedes qué piensan, ¿no? Pero esta pensión surge también para generar también una dependencia de la persona a este asistencialismo, porque si bien el año pasado, a fin de año, vamos a decir que salió como un decreto en el que la persona podía incorporarse y no perder la pensión, hoy por hoy no sabemos si eso está vigente, si eso funciona, si va a ser real o no. Pero la realidad que también estas cosas terminan generando esa dependencia y terminan poniendo a la persona entre la espada y la pared, ¿no? De decir, bueno, ¿qué hago yo hoy sabiendo también cómo es el contexto laboral a qué apuesto? Y creo que ese es el gran desafío que tiene que romper este Estado, ¿no? Facilitar primero que la persona pueda desarrollarse. También creo que esto viene porque es una ley de hace mucho tiempo, porque la pensión que hoy hablamos
de pensión para personas con discapacidad es una pensión que viene en realidad por lo que es el tema de la invalidez laboral, que quiere decir esto que la persona justamente por tener una condición no podía trabajar, entonces el Estado lo que hacía es asumir un rol partícipe y acompañar a esa persona. Hoy se cambia esa mirada, pero el nombre sigue estando, porque sigue siendo pensión por invalidez. Lo único que obviamente hacia afuera todos hablamos de pensión para personas con discapacidad, pero la realidad es que el modo o por lo cual se crea esta pensión es más que todo justamente para aquellas personas que no podían trabajar, que no podían acceder al empleo porque tenían cierto grado de incapacidad laboral, que es a lo que hace referencia la ley. Pero después viene este cambio de mirada, ¿no? De que, bueno, no, que tenga una condición de discapacidad no quiere decir que la persona no pueda trabajar, pero a su vez la persona necesita un apoyo del Estado. Bueno, la sigamos como fomentando y generando. Y creo que eso también está bueno como reflexionar, ¿no? Que desde el Estado también le falta ese toque de compromiso real hacia la persona. Es una deuda que se viene planteando hace mucho, son temas que se vienen posicionando, pero hoy por hoy el sueldo que cobra una persona trabajando tampoco no le llega a cubrir todos los gastos que tiene una persona con discapacidad. Si pensamos en lo que es transporte, muchas personas que yo conozco que hoy están trabajando tienen que invertir, por ejemplo, en un taxi, que la empresa obviamente no se lo paga la persona en su bolsillo, entonces cierta parte de su sueldo va destinado solamente a transporte porque el transporte local no es accesible o porque no tiene muy buena frecuencia. Muchas de esas personas destinan mucha parte de su sueldo en lo que es cuestiones de rehabilitación y salud, en lo que es la parte de recreación se invierte mucho más porque tenés que ir a lugares, a espacios donde realmente son accesibles y que muchas veces implican otro costo. Entonces, creo que también es eso, ¿no? Es pensar también qué impacto van a generar estas políticas y cómo van a acompañar realmente a la persona cuando sabemos que hoy por hoy una pensión no te ayuda ni siquiera a cubrir los gastos mínimos, ¿no? Porque es sumamente baja. Quería como dejar ese tema, a ver qué piensan ustedes también, ¿no? Y bueno, yo creo que si bien, como decía, cambió un poco la mirada de que antes era, o sea, si bien sigue teniendo el mismo nombre de pensión por invalidez laboral, hoy nosotros creo que le pusimos otro nombre, de pensión para personas con discapacidad. Pero bueno, o sea, son cosas que de verdad la gente que no vive o que no vive por no ser una persona con discapacidad o estar dentro de nuestro entorno, no se da cuenta de estas cuestiones que vos mencionabas, de que un transporte, quizás, no sé, de un taxi convencional, quizás el mínimo es de 5.000 pesos. Pero si hablamos de un transporte por una distancia mínima que sea adaptado para una persona con discapacidad, en vez de 5.000 estamos hablando de 15.000 pesos. Y capaz es para hacer 10 cuadras. Entonces, bueno, no se habla de estas cosas, también hay mucho desconocimiento por estas cuestiones médicas, ya sea de terapias, de medicación y demás, donde es muy difícil la burocracia y gestionar un montón de cosas. Entonces, a veces una persona con discapacidad, por más de que cuente con el certificado único de discapacidad, y que dentro de los derechos contamos con, no sé, con la asistencia para terapias, medicación y todo lo que esté relacionado con nuestro diagnóstico, al tener que hacer tanto trámite para lograr conseguir lo que nos corresponde, muchas personas dicen, bueno, la verdad es que no puedo hacer todo eso y se termina destinando el dinero en terapias o lo que sea que necesite esa persona. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que, bueno, como les mencionaba hoy, si no estás dentro del ámbito, muchas cosas no las conoces. eh, y bueno, pero bueno, sí, la verdad es que hay costos muchos más altos bueno, que son difíciles de costear. Es así, tal cual los dos dijeron. Y creo que para cerrar el tema de pensiones, les comento que estuve asesorando a una persona sorda que vive en Puerto Iguazú, acá en Misiones, y una empresa privada ya tiene hecho el contrato. Esta persona tiene pensión y sacamos el cálculo con el monto que él va a ingresar a esta empresa, y está ahí al límite.
se supone que son 4, que no, el salario de la persona con discapacidad que tiene la pensión y que va a ingresar al trabajo no debe superar las 4 jubilaciones mínimas. Entonces sacamos el cálculo y está ahí rozando, pero bueno, vamos a ver porque el mes que viene firma su contrato y ahí voy a esperar un mes más y les voy a estar comunicando si se cumple o no este decreto de que la persona puede tener la pensión y el trabajo en blanco, siempre y cuando no supere este límite que pone también el decreto. Ujú. Eso es muy importante porque la verdad que seguimos. Argentina, algo que tiene que es muy lindo y de hecho es mirado por otros países de Latinoamérica, es que tiene muchas políticas públicas que impactan, ¿no?, en las personas, pero también tiene la otra cara de esa moneda, es que muchas ni siquiera sabemos si se cumplen o cómo se cumplen, cómo se llevan a la práctica, porque hay una desinformación. En el Potenciate número 3 en el anterior, hablamos un poco, de paso voy a dejarlo ahí arriba para que lo vean, pero hablamos justamente esto, ¿no?, de cuánta desinformación que hay también sobre los beneficios o los recursos o las acciones que están destinadas a las personas con discapacidad. Algo que vos decías también, Steffi, es esto de que decir muchas personas no conocen hoy cuáles son los beneficios que existen, no conocen cuáles son sus derechos, cómo pueden trabajar para hacer cumplir esos derechos. El tema de la salud, y después, bueno, esto es un tema aparte, ¿no? Pero el tema de las obras sociales y la gestión de todo lo que son los servicios de salud también es un mundo aparte porque también hay mucha desinformación y también hay mucha burocracia y también hay mucho, eh, podríamos decir, abuso por parte de estas entidades sobre las mismas personas. Entonces, también es como reconocer de que esta desinformación también muchas veces termina generando esto, ¿no? Y creo que en este tema, ¿no? Pensando por ahí en el tema de la desinformación, es parte también dentro de este rol que tiene que ocupar el Estado, ¿no? No es solamente crear un decreto o crear una norma o crear una ley para cierta comunidad, sino también es informarla, comunicarla, posicionarla, que la gente pueda conocer. Hoy por hoy, por ejemplo, tramitar una pensión por discapacidad es un trámite que uno lo puede hacer de manera individual, llegándose a diferentes reparticiones, pero también tenemos personas que desconocen ese proceso y terminan cayendo a lo mejor en un abogado o en algún profesional que los apoye, que les termina cobrando ese servicio porque no tienen un acompañamiento y terminas generándose un costo que muchas personas no lo pueden asumir, por ende terminan dejando de lado el trámite. Entonces también es eso, ¿no? Es como que esta misma desinformación genera dependencia en otros actores, ¿no? Y creo que termina como rompiendo esta autonomía e independencia que nosotros venimos peleando para la comunidad. Y creo que eso es fundamental para empezar a generar un cambio, informarnos, capacitarnos, tener herramientas, pero a su vez también poder compartirlas hacia afuera, visibilizarlas. Creo que eso va a ser fundamental para hoy. Algo que quería volver un poquito, yo sé que ustedes son dos personas que, bueno, Steffi, estuviste trabajando hasta hace poquito en el Estado, durante 9 años, Belu, vos estás trabajando hoy en el Estado. Quería preguntarles a ustedes que ya tuvieron como esa participación interna dentro del mismo Estado, ¿cómo es hoy la inclusión laboral internamente? ¿Realmente el Estado le facilita la inclusión, la empodera a la persona para desarrollar una tarea o termina siendo un rol que se ocupa solamente para decir, bueno, tenemos una persona con discapacidad? ¿Cómo está hoy el Estado en ese tema? Bueno, en lo que me toca, eh, quedan en palabras, porque no es, como se mencionó anteriormente, todavía acá en Misiones es te doy el trabajo, pero la persona no se desarrolla dentro del lugar, del espacio en el que tiene que trabajar. Eh, Creo que Steffi hoy mencionó de que se dan, acá en Misiones, por ejemplo, se dan contratos a personas que tienen discapacidad y van a cumplir el horario únicamente. No conozco a personas que cumplen su horario laboral, pero no desarrollan
su tarea, digamos, dentro del ámbito en el que están. Acá en Misiones, si bien Misiones es grande, tenemos Iguazú y Posadas. Eso es lugares donde tenemos personas con discapacidad trabajando, que conocemos porque somos pocas las personas con discapacidad que tenemos un lugar, un espacio para trabajar dentro del Estado, y nos conocemos. Entonces, también vamos hablando porque tenemos ese grupito en el que, y vos, en tu lugar, ¿qué pasa? Y no, fulano de tal va, pero no cumple su horario. Eso también pasa. Muchos certificados, eh, porque la persona con discapacidad quiere trabajar, pero también no cumple, pero no cumple no porque no quiere, sino porque ya tiene muchos años de trabajar y siempre es lo mismo, no tiene una tarea. Entonces la persona con discapacidad también se siente vulnerada, porque ahí está, te doy el trabajo, cumplo con el cupo laboral, cumplo con decir que se cumple la ley acá, pero ¿qué pasa? Se vulnera también a la persona con discapacidad que está queriendo desempeñarse, pero no te dan esas herramientas. Y hay otra cuestión de que faltan, que al menos acá en Misiones, de que se hable mucho de los ajustes razonables, porque las dependencias no cumplen con los ajustes razonables en cuanto a la accesibilidad, para que se cumpla eso totalmente de ser independiente dentro del ámbito laboral. Belu, perdón, yo le quería hacer una pregunta de esto desde tu experiencia. Pensando en esta realidad que hoy se vive, ¿no? En la parte pública, pensando en esta situación de que muchas personas no asumen un rol activo, no tienen una tarea asignada, eh, sin responsabilizar a nadie, pero ¿quién pensás vos que es el responsable de esto? O sea, sin responsabilidad, pero vamos a preguntar responsable, pero ¿quién pensás vos que tiene que asumir un rol activo? ¿La persona de decir, bueno, quiero hacer una tarea, quiero que me asignen un rol, o de los coordinadores, líderes, el gobernador o la persona que asume el rol en el ministerio, en el área, tiene que empezar a crear una estructura para que realmente la persona se potencie? Sí, para mí hay sí responsables que son las cabezas, los directores, presidentes de estas áreas donde se trata la inclusión laboral, y le digo entre comillas por todo lo que expliqué anteriormente, si bien hay responsables, también la persona con discapacidad tiene que ponerse y decir, yo tengo tal capacidad, yo quiero ejercer tal tarea y dejar en claro. Hay otra cosa que también pasa de que no se cumplen con las debidas eh, estas charlas antes de ser contratado. Porque una vez hablamos, Lu, y me sacaste bien esa duda de que la persona con discapacidad tiene que pasar por todos los filtros, digamos, desde presentar su currículum, de tener la entrevista, y de que si soy aceptada, bien, y si no soy aceptada, también tengo que respetar esto. Pero en estas entrevistas también tengo que dejar en claro dónde yo me siento capaz de realizar la tarea, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, dónde me siento cómodo y dónde no me siento cómodo. Esto no se lleva a la realidad, no se lleva a cabo, no se realizan estas entrevistas. Se ve también cuando vienen estas campañas en cuanto a las nuevas gestiones empiezan con el sí, vamos a cumplir, las personas traen los currículum y después a ojo o a dedocracia se elige. Este va a entrar, este no entra, y bueno, después se le llama y listo. Firmás el contrato y ya está. Pero no hablaste con esta persona, no te interiorizaste en dónde va a sentirse cómodo y qué es lo que le va a gustar, porque no todas las personas con discapacidad tenemos la posibilidad de estudiar
de formarnos y de capacitarnos. No tenemos esa igualdad también hoy en día. Eh, entonces, esta igualdad de oportunidades a tener un título o a tener una capacitación para entrar a trabajar, y ahí es donde volvemos a caer en esa ruleta de siempre lo mismo, y es, ahí es donde yo sí responsabilizo a las áreas, a las cabezas de áreas. Contanos, Steffi, un poquito cómo se vive allá. Bueno, yo creo, como dice Belu, que lo que falta para el ingreso laboral de personas con discapacidad es esta cuestión del feedback de una entrevista, de saber hacia dónde quiere ir la persona con discapacidad y bueno, un poco de todo lo que dije hoy, de ver a esa persona por las capacidades y no por el diagnóstico que tenga. Eh, Acá en Entre Ríos, bueno, en Gualeguay, nosotros nos encontrábamos mucho con currículums de personas con discapacidad que lo llevaban a la parte general, pero después los derivaban a todos al área de discapacidad, como si el único lugar donde nos pudiésemos desarrollar es exclusivamente en esa área. Y la verdad es que eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Muchas personas, mientras trabajé ahí, muchas personas eh, se acercaban a pedir trabajo, a dejar su currículum ahí directamente, pero también es como esta cuestión también de que no solo el lugar o la institución deriva todos los currículums al mismo lugar por un certificado de discapacidad, sino también de muchas personas con discapacidad que creen que el único lugar para desarrollar una función es exclusivamente en discapacidad. Si bien esto es una realidad que pasa, también hay que saber de que en el municipio de Gualeguay está funcionando un programa de empleo donde las personas con discapacidad se inscriben y generalmente negocios de acá de la ciudad dicen, bueno, yo necesito tal persona para tal lugar. Entonces, en ese programa de empleo, que no sé por cuánto tiempo dura el tiempo de empleo, llaman a las personas de acuerdo al currículum que hayan dejado para ver, depende si es venta de distintas cosas o atención al público o lo que sea, y las personas trabajan por ese periodo de tiempo, que no sé si es 6 meses, un año o lo que sea, entonces paga una mitad el Estado de la Nación y la otra mitad del sueldo la paga el empleador. Una vez que ese programa cumple su ciclo, después el empleador decide si contrata o no a la persona con discapacidad de acuerdo a cómo se desempeñó en ese periodo de tiempo. Y bueno, y eso está bueno. La verdad es que muchas personas con discapacidad se han insertado en el ámbito laboral gracias a eso. Y bueno, y hay otras personas que no. Pero bueno, también es esta cuestión de que, no sé, la gente piensa de que, bueno, yo me inscribí acá y me tienen que llamar. Pero se cierran a llevar currículums a otros lugares. Están solamente esperando la respuesta del Estado y eso es lo que yo quiero empezar a cambiar en las personas con discapacidad. De, bueno, quizás el Estado no me facilite algunas cuestiones, pero yo como persona autónoma lo puedo lograr. Entonces me parece que eso es nuestra misión como personas con discapacidad, que no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos empezar por nosotros. Quiero hacer una pregunta con respecto a que traías vos esto, Steffi, y quiero su mirada, ¿no? Que también está bueno, ¿no? ¿Piensan que la comunidad de personas con discapacidad hoy busca solamente que el Estado les resuelva sus posibilidades laborales? ¿Qué piensan ustedes? Y yo creo que en muchos casos sí. Ujú. Pero yo creo que viene por Totalmente. una cuestión cultural de cómo hemos naturalizado tantas cosas. Hoy por hoy está cambiando esto. Yo recibo muchas consultas, sobre todo por Instagram,
de muchas personas con discapacidad que me preguntan cosas, pero yo hace unos años, si bien no me dedicaba tan de lleno a concientizar y hablar de otras cosas que no se hablan, pero sí me están llegando muchas consultas de otras personas dentro de la comunidad, pero sí, me parece que es algo que está naturalizado y que es algo cultural, pero que de a poco estamos empezando a cambiarlo para mejor y estamos generando más empoderamiento de todas las personas con discapacidad. ¿Vos, Belu, qué opinás? Sí, pienso exactamente lo mismo. Se naturalizó porque siempre se dijo que el Estado es el garante. Entonces, ahí siempre derecho al Estado, al Estado, al Estado. Hoy creo que es clave reflexionar sobre esto. También es muy importante de que hoy por hoy sabemos que el Estado también no cumple con esa ley que nosotros tenemos, que es la ley de cupo. Por ende, si se cumpliera con esa ley, habría una gran cantidad de personas con discapacidad que hoy podrían estar trabajando. Pero la realidad de que el Estado no es el único actor hoy que puede generar oportunidades laborales. Hoy tenemos las empresas privadas, que muchas empresas están generando como procesos de transformación, concientizándose y empezar a sumar diversidad dentro de sus equipos. También tenemos a las mismas organizaciones de la sociedad civil que podrían ser también actores claves dentro de esto. Entonces se empiezan a abrir otras posibilidades. También hablamos en el potenciate número 3, que les voy a dejar ahí arriba lo que es el link para que lo vean, un poco de otras formas de empleo, ¿no? Esto de decir, bueno, también pensar en otras posibilidades. Hablamos mucho también de lo que es el emprendedurismo como una forma también de facilitar el acceso, porque la realidad cuando conversábamos en el video anterior, hablábamos mucho de esto de que el trabajo es un facilitador de recursos. Estos recursos son recursos económicos que se transforman en dinero, con lo cual nosotros podemos sobrevivir o vivir en este país, hacer nuestras actividades, hacer nuestras cosas, poder invertir, ir a alquilar, no sé, pagarte un viaje, hacer todo a través de esto. Pero ese dinero no solamente puede venir del empleo en relación de dependencia, sino en otras posibilidades, ¿no? A la hora de emprender o desarrollar otras cuestiones que siempre con el mismo fin, esto de generar recursos. Algo que hoy se nota mucho es esto, ¿no? Es que hay una mirada más amplia dentro de lo que es el empleo, pero que en la misma comunidad todavía falta, ¿no? Esta cuota de animarse a querer hacer otras cosas que no solamente se focalicen en el empleo. Yo creo que eso es una construcción social también. Durante muchos años nos dijeron de que finalizás el secundario, si no estudias tenés que ir a buscar un trabajo en una empresa o en el mismo estado. También siempre va a depender mucho de la realidad de la ciudad en la cual nosotros convivimos. Hoy en Argentina tenemos ciudades, pueblos o municipios muy chicos que las únicas posibilidades laborales que existen son solamente en el Estado, porque no hay una empresa, porque no hay un lugar donde buscar empleo, entonces mucha gente se termina yendo de ese pueblo o de esa ciudad a las ciudades más grandes para ver si consiguen otras posibilidades, pero también hay una realidad y nosotros que somos del interior, que vemos que muchas de estas empresas también privadas que son muy grandes y que tienen política de inclusión laboral, terminan haciendo muchas más acciones en Ciudad de Buenos Aires y no tanto en el interior. Entonces, como que siempre se terminan concentrando las cosas en un lugar y no en el otro. Y en esto también pensaba yo, ¿no? Como Estado, como facilitador y algo que salió como clave en esto, ¿no? Esto de formarse, capacitarse. Creo que también hoy el Estado le falta un poco, ¿no? A la hora de crear estos programas de capacitación que realmente le puedan facilitar el empleo a la persona. Porque cuando pensamos en un programa de capacitación, lo primero que se nos viene, no sé, programas que por ahí son muy manuales o, no sé, me pasó en un municipio con el cual tuvimos una intervención en la cual habían creado un programa para formar panaderos y panaderas. Entonces capacitaban a la persona en todo lo que es el tema del desarrollo de la actividad, formaban panaderos, sabían hacer pan, seguían el proceso productivo, pero cuando le preguntamos cuántas panaderías había en el lugar, y nos dijeron que había 20 panaderías en la ciudad, en el pueblo. ¿Y cuántas personas se formaron? 500. ¿Cuántas de esas personas van a tener posibilidades laborales en una panadería? ¿Cuántas de esas panaderías están dispuestas a contratar a esas personas? Entonces, por ahí también es pensar esto, decir, bueno, ¿qué herramientas le estamos dando a la persona hoy para incorporarse al mercado laboral?
qué recursos, porque si tampoco no analizamos qué está pasando en el mercado laboral, cuáles son los perfiles que se demandan, cuáles son las herramientas que se necesitan para incorporarse a una empresa, también es muy difícil que la persona logre ese objetivo, ¿no? Y eso quería preguntar a ustedes qué opinan, ¿no? De estas acciones que por ahí no terminan teniendo un impacto real. ¿Se acuerdan que al inicio arrancamos con esta palabra que la trajo Steffi de lo que es real, ¿no? Y muchas veces estas acciones terminan siendo como ficticias, ¿no? Porque terminan siendo como un pantallazo de una realidad que no existe y después termina quedando en la nada misma. Sí, bueno, esto que mencionabas me recuerda no solo a la comunidad, sino, bueno, yo vivo en Gualeguay, que es una ciudad relativamente chica, acá en Entre Ríos, y pasa, por ejemplo, con que se abre una carrera, un profesorado, por ejemplo, y los adolescentes terminan el secundario y se inscriben todos en ese profesorado. Entonces tenés, no sé, 150 profesores de una materia. Y la verdad es que son pocas las escuelas que hay para tantos docentes. Lo mismo pasa con estas capacitaciones que vos decís. Bueno, vamos a capacitar a las personas con discapacidad para que ingresen a panaderías, pero después tenés 500 personas formadas y 20 panaderías. Entonces, no estamos hablando de algo real, pero bueno, creo que a todos, o sea, esto no pasa solamente con las personas con discapacidad, que bueno, por eso traía esto que pasa acá en Gualeguay con las formaciones laborales para todas las personas. No, Así no que piensan, perdón que te interrumpa, Estefania, pero no piensan por ahí que todas las cosas que se hacen también para la persona con discapacidad terminan siendo como tareas como muy sencillas o muy focalizadas por ahí en tareas muy productivas y no se piensa por ahí en el desarrollo de la persona, por ahí en la parte tecnológica, en la parte, por ejemplo, no sé, hoy en todo lo que es lo tecnológico está en pleno auge, buscan muchísimas personas y muchas posibilidades laborales, no se forman en eso, a lo mejor en esto de las redes sociales, por ahí se piensa, ¿no? Mucho más por ahí en cosas más productivas, panadería, no sé, carpintería, viveros, Huerta. huertas, que vos decís, ¿cuántas personas pueden desarrollar, no sé, un proceso productivo, un trabajo a raíz de eso, ¿no? sí, tal cual. Bueno, esto que vos estabas nombrando recién, yo justamente hace 2 meses empecé una capacitación en programación web. Y me encontré con un mundo espectacular, porque bueno, yo hoy por hoy, que renuncié a mi trabajo en relación de dependencia, estoy trabajando de forma autónoma como community manager, así que si hay alguien que nos esté escuchando que necesite que le manejen las redes sociales, que me escriba. Pero bueno, sacando eso, entro en esta capacitación de programación web porque es un tema que me encanta y bueno, me encuentro con esta posibilidad de formación que encima es gratuita y es online, asincrónica, que lo puedo hacer cuando puedo, organizándome con mis días y mis horarios. Y está buenísimo porque es un mercado laboral que lo podemos hacer de forma remota. O sea que no tenemos que quedarnos solamente en el lugar donde vivimos. Y ese abanico de posibilidades, la verdad es que está buenísimo. Y es como también una apertura a decir, ah, mirá, puedo dedicarme a otra cosa, eh, tengo salida laboral no solamente en Argentina, puedo trabajar en el exterior. Entonces, la verdad es que es algo que me encanta y que bueno, y que está buenísimo de que también se empiece a difundir y que también no nos quedemos con una mente chiquita y cerrada de que voy a poder lograr algo poco o chico o como sea, porque podemos desplegarnos y podemos hacer lo que queremos. ¿Vos qué opinás, Belú? Sí, yo estoy de acuerdo también con lo que dice Steffi, y también la van, no solo la persona con discapacidad, sino también la familia de esta persona, siempre va al puerto seguro. Y desde, tienen, viste, están encajonados en lo seguro, y no quieren abrir el abanico para ver las otras posibilidades, capaz sea por miedo al rechazo o por miedo a lo desconocido. Pero concuerdo en que hay que visibilizar, concientizar y abrir
ese abanico y ir también por esas nuevas oportunidades, no quedarnos siempre en lo conocido. Sí, vos sabés que es algo que hoy está instalado también. Está bueno esto que decía Steffi de las posibilidades. Hoy por hoy te podés formar con gente que a lo mejor está ubicado en otra provincia, en otra ciudad, en otro país y poder aprender una habilidad, aprender una herramienta técnica que te pueda acercar ese empleo. También muchas veces pasa esto, ¿no? Es que creo que la misma dificultad de conocer esta búsqueda de empleo de manera estratégica, yo utilizo siempre esta palabra, pero es decir, bueno, si yo me quiero incorporar al mercado laboral, lo primero que tengo que preguntar es qué es lo que me gusta hacer, ¿no? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿En qué me quiero desarrollar? La segunda pregunta es, ¿eso que quiero hacer o que me gusta hacer o que quiero desarrollar, me puede generar un empleo, me puede generar recursos, me puede dar esta cosa, ¿no? De tener dinero y después de eso es, bueno, ¿lo puedo hacer? ¿Qué herramientas necesito? Y todas esas cosas, ¿no? Es como repensarnos un poquito. ¿Qué iba a decir, Estefi? No quería, se me vino algo a la mente que no quería olvidarme de decirlo, es de que, bueno, mi diagnóstico es de una enfermedad motriz, yo me movilizo en silla de ruedas. Y por ahí nos quedamos con esta cuestión de decir, bueno, yo vivo en el interior, las carreras que hay donde yo vivo no es lo que a mí me gusta hacer, pero no puedo irme a Buenos Aires a estudiar y a formarme lo que quiero, entonces no voy a hacer nada. Y la verdad es que hoy por hoy esas posibilidades han cambiado, porque quizás yo quiero ser contadora o quiero ser psicóloga o quiero ser distintas cosas que las puedo estudiar de manera virtual. Eh, yo exclusivamente, bueno, soy psicóloga social, me formé a distancia, entonces me parece que también tenemos que empezar a ver esta cuestión de obviamente buscar una profesión que nos guste y que podamos desarrollarla de acuerdo a nuestras capacidades físicas, porque bueno, la verdad es que ya a mí me encantaría ser bailarina de danza, no puedo, pero bueno, busco, busco lo que sí puedo y lo que sí me gusta hacer. Entonces me parece que las limitaciones muchas veces son mentales y no tanto físicas, que tenemos que ser mucho más abiertos y empezar a buscar por dónde sí en vez de quedarnos por dónde no. Vos sabés que me pasó en un caso, perdón, Belu, ahí te dejo para que puedas sumar, pero me pasó en un caso, conocí a un chico con discapacidad intelectual, en el cual se contacta conmigo, se contacta con Potenciate en la búsqueda de empleo, conversando con él. Él actualmente estaba trabajando como vendedor ambulante, la verdad que tenía la habilidad de venta, le iba muy bien. Era de una localidad del interior de acá de Córdoba. Cuando empiezo a conversar con él, empiezo a hablar un poco de cuáles eran sus intereses y él me dice, a mí me gusta mucho el tema de los videojuegos, me gusta jugar mucho los videojuegos, bueno, perfecto. Y quiero juntar dinero para irme a vivir a Buenos Aires, dice, y poder trabajar en una empresa jugando a los videojuegos. Y yo lo miro y le digo yo, jugando a los videojuegos vas a trabajar, digo yo, ¿no? Sí, sí, porque me dijo mi AT en el profesional que lo acompañaba, de que te pagan por jugar videojuegos. Digo yo, la realidad lo desconozco, digo yo, pero no sé si es solamente por jugar videojuegos, si no, a lo mejor tenés que tener otros conocimientos sobre videojuegos, a lo mejor formarte sobre cómo se desarrolla un videojuego, cómo es esto. Y más allá de esa situación anecdótica, me genera como un interrogante, ¿no? Es también cómo acompañamos a las personas, ¿no? En eso de cumplir sus propios sueños, sus propias metas, y cómo muchas veces las personas que están cerca, que son por ahí estos que nos podrían dar esas, yo digo, cachetadas de realidad, nos terminan generando estas fantasías que muchas veces en muchas personas tienen un impacto muy grande, que terminan generando, ¿no? Como un foco en eso y no pueden ver otras cosas. Yo me acuerdo que ese chico, yo le hablábamos de otras posibilidades y estaba como muy empecinado en esto de conseguir un trabajo jugando videojuegos. Y creo que esto te pone también en ese rol de decir, bueno, ¿qué tan preparados estamos, el entorno de la persona con discapacidad, para acompañar en cumplir esas metas, en cumplir esos sueños? Porque si bien uno puede tener intereses, no todos los intereses te acercan al mercado laboral. No todos los intereses que vos tengas o gustos son los que te van a dar los recursos para sobrevivir.
obviamente que hay muchos que sí, otros que no, siempre va a depender, pero ahí estamos hablando de dos cosas distintas. Uno estamos hablando de el desarrollo de habilidades para el mercado laboral y del otro de hobby, que son dos cosas distintas, que por ahí eso también hay que verlo. Pero bueno, lo quería como posicionar y contarlo. Bueno, yo soy así, por ahí me voy de tema, pero volviendo a esto, Belu, te dejo hablar a vos y que me cuentes. No, ¿quién pudiera trabajar del hobby que uno tiene, ¿cierto? Em, yo creo que el acompañamiento es todo, eh, pero dentro de los límites posibles. Eh, es así. Eh, yo siempre soy de las que piensa que los amigos y la familia son nuestros pilares fundamentales en todas las decisiones que tenemos para tomar. Eh, a mí, yo tengo mis pilares fundamentales que siempre me acompañan en todas mis locuras, digo yo, porque siempre que tengo una meta, ahí voy y siempre atrás mío está mi mamá y mi hijo, eh, acompañando, apuntalando en esas decisiones que tomo, a veces acertadas, a veces un poco equivocadas, erradas, pero sí, siempre acompañar. Eh, pero acompañar, como dije, dentro de los límites y pisando la tierra, eh, porque si no estamos pisando la tierra vamos a errar mucho, como este chico que quería los, los juegos, pero más allá de apuntalar y acompañar, es fundamental que la persona que está encargada de acompañar también esté capacitada eh, para, como vos dijiste, para apuntalar de la mejor manera, porque a veces también erramos en el tema de sí, porque quiere, porque desea, y bueno, vamos a acompañarle en esto que quiere, pero no es así, sino que también tenemos que ayudar a que esta persona tome las decisiones correctas, ya sea en todos los ámbitos, no solo en la parte laboral, eh, sino en todos los ámbitos de la vida que esta persona con discapacidad quiera desempeñar o quiera desarrollar. Y en mi caso también tengo lesión medular, también me movilizo en silla de ruedas, pero no como Steffi que quiere ser bailarina, sino que desde otro lado sería lo mío. Está bien, está bien. Me ponía a pensar, ¿no? Ya estamos llegando a este final de este potencial de preinclusión. Me encantaría seguir charlando con ustedes y poder conversar, pero bueno, podemos sumarnos en otro espacio y poder compartir nuevamente sobre estos diferentes ejes. Eh, sobre todo, Cuando Steffi vuelva con la medalla, ujú, exactamente, exactamente. Hay que ver cuándo sale este video, ¿eh? Porque si sale el video justamente cuando ya está la medalla, así que te vamos a hacer como una fotito acá con la medalla y todo. Pensaba yo también esto, de que la realidad es que tuvimos como hablando de realidades que son muy transversales a la región en la cual cada uno de nosotros está. Es una problemática que hoy está instalada socialmente y que desde el Estado se sigue promoviendo. Si bien hoy transitamos otra etapa distinta hacia lo que es las políticas públicas y el rol del Estado en lo que es la inclusión de las personas con discapacidad, la realidad es que siguen siendo mecanismos que ya se repitieron anteriormente y que en muchos casos nos hacen retroceder dentro de lo que es la perspectiva de la inclusión hacia la comunidad. Entonces, de ese lado estamos como en este proceso de reencontrarnos y rever qué es lo que va a pasar a partir de hoy desde este rol que va a asumir el Estado con esta nueva política y esta nueva mirada. Creo que es fundamental que todas las personas se logren desarrollar, formar y capacitar y que empiecen a ver al mercado laboral desde una mirada más amplia, no solamente desde un actor como es el Estado, sino desde otros actores que pueden facilitar ese vínculo con lo que uno quiere, con lo que uno desea, con lo que uno quiere desarrollar.
En estos últimos minutitos, a mí me gustaría que nos den ustedes un cierre, ¿no? Una pequeña conclusión de un minuto para que, bueno, finalicemos hoy y, bueno, agradecerles por ser parte de esto. La verdad que yo lo pasé súper bien, esperemos que ustedes también. Bueno, a mí se me pasó volando, la verdad, esta hora juntos. Yo como mensaje final quiero dejarle a todas las personas con discapacidad y bueno, si también hay otra persona dentro de que esté en sus posibilidades poder emplear personas, eh, que primero es animarse, eh, y también empezar a valorar este rol como simplemente como personas, porque eso es lo que somos, empezar a valorar las capacidades que cada uno tiene. Me parece que eso es fundamental. Y bueno, como dije al principio, que se animen. Yo la verdad es que después de 9 años renuncié a mi trabajo en relación de dependencia, rodeada de gente que lo único que me decía, pero ¿en serio te vas a animar? ¿Estás segura? ¿Vas a renunciar a eso? Y la verdad es que sí, sí, porque estoy yendo hacia donde quiero ir en mi camino laboral que estoy desarrollando y que tanto estoy creciendo y que me hace muy feliz y que disfruto mucho. Así que quiero alzar siempre y cada vez más alto que pueda esta bandera de poder llevar los derechos de las personas con discapacidad y que sobre todo aprendamos a valorarnos nosotros mismos y a llevar esta bandera, porque creo que lo que uno hace con el corazón a largo o a corto plazo tiene sus frutos. Bueno, yo solo quiero decir de que dejemos de ver a la discapacidad como que no se puede o como una tragedia y empecemos a ver a la persona antes que a la discapacidad. Genial, bueno, muchas gracias. Esperamos que desde el otro lado les haya gustado, hayan compartido y hayan desarrollado, ¿no? Esta mirada, ¿no? que compartimos hoy. No se olviden de dejar su me gusta en el video y a su vez suscribirse a nuestro canal de YouTube. En la próxima estación vamos a estar hablando de otro tema muy importante sobre la inclusión laboral. Así que bueno, desde ya, muchas gracias. Nos vemos.